Listo, ok, bueno, pues toda la honra, toda la gloria para nuestro Señor, que nos permite seguir compartiendo su nombre. Estamos en este discipulado, dar gloria precisamente a su nombre. Y recordemos que estamos viendo el atributo de bautizar, el atributo de enseñar. ¿Se acuerdan que Él nos ha estado reiterando a través de Mateo 28? Seguimos en Mateo 28. Recordemos que iniciamos con el verso 18, donde el Señor declara que le ha sido dado todo el poder, toda la autoridad, y en consecuencia, entonces, Él nos envía precisamente a bautizar, a sumergir a la gente en su nombre. Ya explicamos por qué no hay una fórmula, ¿verdad? Del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, etcétera. Sabemos que no hay testigos que declaren esa situación y al contrario, habíamos mencionado ahí muchos testigos, más de 7 testigos que mencionan que es en el nombre de nuestro Señor Jesús, Yeshua, el bautismo. ¿Sale? Y bueno, pues ya en el versículo 19 veíamos eso de ser sepultados, discipular a la gente, que es enseñar, ¿verdad? Enseñarles, discipular es enseñarlos. Y precisamente el versículo 20 comienza así también, enseñándoles a guardar todas las cosas, es decir, todo cuanto Él nos mandó. ¿De acuerdo? Habíamos visto ya algunos testigos en la sesión pasada. Vamos a regresar aquí nada más para recordar esto, ¿sí? Que cuando se habla de enseñándoles, está la palabra autos, ¿se acuerdan? En griego, tanto en enseñándoles como en bautizándolos, implicando que no somos nosotros ni los que bautizamos ni los que enseñamos, sino precisamente nuestro Señor. Él es el que bautiza, Él es el que enseña y nosotros simplemente pues somos instrumentos en sus manos. Y veíamos precisamente que al llevarlos al bautismo, lo que tenemos que enseñarles es la ley, y la ley veíamos que es prácticamente toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Prácticamente toda la palabra. Veíamos que se habla de los profetas, se habla de ese cumplimiento y hablábamos de esa letra pequeña que es Yod, y sin embargo, siendo tan pequeña, es la más grande de todas. ¿Se acuerdan que comentábamos la importancia que tiene esta letra, que es precisamente la primera letra del nombre de Yahvé o el tetragramatón, pero también es la primera letra del nombre de nuestro Salvador, Redentor, nuestro Padre, nuestro Señor, Yeshua? Y entonces, bueno, pues vemos que el Señor nos dice que no va a pasar una yod, no se trata de un acento o una tilde, sino no va a pasar ni una yod o un trazo de la letra de la ley. Y se acuerdan también la importancia que tiene entender y conocer que además de ser la letra yod, la primera letra precisamente del nombre de nuestro Señor, además esta letra forma parte de todas las 22 letras del alefato. Es decir, todo lo que es el abecedario correctamente es alefato hebreo. Y entonces cada una de esas letras está formada por una yod, por lo menos. Hay otras como la lef, por ejemplo, que tienen 2 letras yod. Y ahí está la importancia de que es el ser, el que tiene el ser en sí mismo. Y recordemos también que esa letra yod tiene 3 partes y una de esas partes es otra yod. Es decir, la misma letra yod está formada por 3 partes y una de ellas, o 3 letras, ¿verdad? Y una de ellas, de esas partes muy importantes, cada una de ellas es la letra yod. Y si nosotros vemos esto hasta el infinito, pues entonces vamos a ver ahí cada uno de los atributos del nombre de nuestro Señor, el que es.
El que es el Shaddai, el que es la puerta, el que es Elohim, el que es la resurrección, el que es la vida, el que es la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces es hasta el infinito, exponencialmente hasta el infinito de la eternidad y hasta la eternidad. Y veíamos también la importancia que tiene de entender lo que nos está diciendo nuestro Señor cuando nos dice que enseña. Y acuérdense que nos enseña que su palabra es sangre, su palabra es vida y su palabra es espíritu. ¿Se acuerdan que veíamos esta cita de Juan 6:63? El espíritu es el que da vida. O sea, esas palabras que Él nos ha hablado, ¿cuáles? Todas, absolutamente todas las palabras que Él nos habla son espíritu y son vida. Por eso, cada palabra, cada letra, cada versículo, cada libro, cada capítulo de la Biblia es un testigo que testifica quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Y bueno, pues veíamos que ya no somos nosotros, sino es Cristo quien vive en cada uno de nosotros. Y bueno, pues entonces, continuando con esta serie de testigos, ¿verdad? Que nos enseñan precisamente lo que Él nos ha mandado y nos enseñan a enseñar a otros, pues vamos a retomar, ahora vamos al Deuteronomio, ¿verdad? El libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, que nos habla específicamente también de enseñar, de la misma manera en que lo hace Mateo 28:20. ¿Qué significa enseñar? Y dice la palabra en los primeros dos versículos del Deuteronomio. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos. Aquí les estoy poniendo entre corchetes, mis hermanos, les estoy poniendo espíritu, porque acuérdense que sus palabras, que son espíritu y son vida. Y ya estábamos viendo que cada una de esas palabras es vida, pero también cada una de esas palabras, mandamientos, decretos, estatutos, ordenanzas, etcétera, son testigos y además son espíritu. Son espíritu vivificante, son espíritu que vivifica, son espíritu, es un espíritu que testifica quién es precisamente nuestro Señor Jesús Yeshua. Y entonces esos mandamientos, esos estatutos, esos decretos, dice que Yahvé, nuestro Elohim, ordenó. Es una orden. Y por eso aquí recordamos, mis hermanos, Malaquías 2, ¿se acuerdan? Da gloria a mi nombre. Cada palabra, cada letra, cada yod, ¿se acuerdan? Que dicen, Él es o yo soy. Entonces, Él es el que es y entonces viene el atributo que Él determina en un momento dado. ¿Cuál atributo? Todos y cada uno de sus atributos. Cada letra está testificando, acuérdense, yo soy. Eso es lo que dice. Y vamos a ver que todo esto hace referencia precisamente a nuestro Señor Jesús. Él es la verdad, Él es la voluntad, Él es el propósito. Ahorita lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar. Dice que Yahvé, nuestro Elohim, ordenó, y les estoy poniendo con verde aquí la palabra que vamos a empezar a entender, mis hermanos, vamos a empezar a comprender. Dice, enseñar. Vamos a ver ahora desde lo que es la escritura, ¿verdad? Antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús, cómo la escritura dice prácticamente lo mismo que después del nacimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en relación a lo que significa enseñar. Pero también vamos a ver una cosa, hay un propósito. Fíjense, dice, Él ordenó que se los enseñara, pero hay un propósito para ponerlo por obra. Y ahorita vamos a ver otra palabra que es el Shama, o lo que se ha considerado por muchos siglos como el Shema. ¿Se acuerdan? Que es escucha y obedece. Ahorita lo vamos a ver también. Pero en este momento, mis hermanos, vamos a tratar de ubicarnos
en lo que es enseñar. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? Recibimos la instrucción de nuestro Señor y entonces esa instrucción tiene un propósito, es que seamos instruidos. El propósito es que seamos instruidos, pero ¿para qué? Para actuar. Es decir, Él va plasmando, Él va dibujando, Él va poniendo sus atributos en cada uno de nosotros y entonces va modificando, va moldeando nuestro corazón hasta hacerlo precisamente a su propósito, a su voluntad, un corazón conforme a su voluntad. Y entonces vamos a ver también que hay un propósito. Fíjense en el versículo 2, a fin de que temas a Yahvé tu Elohim, tú con tu hijo y el hijo de tu hijo. Entonces observemos, no solamente es que los ponga por obra en mi persona, sino además que los enseñe a mi hijo y no solamente a mi hijo, sino a mis nietos. ¿Cuál es el propósito, mis hermanos? Es guardar todos los días de mi vida cada uno de esos testigos o mandamientos que Él ordenó. Ese es el propósito. ¿Por qué quiere que mis días sean prolongados? ¿Cuál es el propósito de esto, mis hermanos? Que yo viva eternamente. Esa es la vida eterna. No es para que yo esté disfrutando o yo esté gozando de algo, mis hermanos. El propósito es vivir precisamente conociendo eternamente quién es Él. Recuerden que eso es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, conocerte a ti, el único Dios verdadero. Y entonces vemos, mis hermanos, que cada uno de estos testigos que son espíritu, que son vida, nos enseñan, pero esa enseñanza no es solamente para que yo lo ponga en obra, sino además para que yo también lo enseñe a mi descendencia y que todos temamos a este Señor que se llama Elohim, que se llama Yeshua, que se llama Yahvé. Y el propósito es guardar todos los días de mi vida esta ordenanza, este estatuto, este mandamiento que fue ordenado, ¿verdad? Para que eternamente pueda rendirle la adoración y alabanza que solamente Él merece. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta y si no, vamos a comenzar a explicar lo que significa enseñar. ¿No hay ninguna pregunta? Ok. La palabra enseñar, mis hermanos, a la que se refiere aquí en Deuteronomio 6, en el versículo 1, es lamad. Y lamad empieza con la letra lamed, que es para nosotros sería la letra L, lamed. Y significa prácticamente lamad o lamed, es exactamente lo mismo. Esta letra o esta palabra enseñar, lamad, mis hermanos, significa enseñar con vara, o sea, enseñar con autoridad. La vara, mis hermanos, es para disciplinar. ¿Se acuerdan que dice la palabra? Educa a tu hijo con vara, edúcalo con vara, edúcalo en la palabra para que no tuerza su camino. Y entonces vamos viendo que la vara es el báculo, es el cetro también, que significa autoridad, significa también bastón de pan. Fíjense el simbolismo tan grande que tiene la vara. La vara, mis hermanos, es un bastón de pan. ¿Qué significa esto? Bueno, es un palo, propiamente un bastón que ellos utilizaban, ¿verdad? Como si fuera una jota, tiene un mango, es la cabeza de la jota, ¿sí?
o la base que nosotros escribimos, por ejemplo, Jesús, escribimos la J, la base es el mango de esta letra, y se tomaba no por el mango, sino se tomaba por la punta, ese bastón. Pero lo que ellos hacían era preparar sus panes y les hacían un hoyo al centro. Y esos panes, mis hermanos, los iban metiendo en esa vara. Y cuando ellos se trasladaban, se transportaban de un lugar a otro, acuérdense que no había Metrobús, no había Uber, lo hacían caminando, ellos llevaban esos panes ahí. Por eso se llamaba vara o báculo del pan o bastón del pan. Y ese bastón que simbolizaba la autoridad de la persona, quien la llevaba era el papá, por ejemplo, o el más grande, el abuelo, ¿sí? Y entonces llevaba ese pan y era el que daba alimento durante ese trayecto, durante ese camino, a los que iban con él. Ese es el pan, mis hermanos. Ahora, pensemos esa autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo y recordemos el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día. ¿Sí se están dando cuenta? Entonces, el pan, mis hermanos, el pan nuestro, el pan de este bastón, son los atributos de su nombre con los que Él nos va alimentando todos los días. ¿Me voy explicando? También, Lamad o Lamed, mis hermanos, cuando se habla de esta vara, tiene un simbolismo específico. Cada uno de ellos tiene una vara, porque cada uno de ellos pertenece a una tribu, hablando del pueblo de Israel. Y entonces, esa vara es la vara, por ejemplo, de Aarón, que era la vara sacerdotal, o la de Moisés, la vara de Judá, la vara de Efraín. Y entonces cada uno de ellos tenía ese báculo, porque había una autoridad en cada una de esas tribus. Y entonces, esa palabra lamed, que es la vara, es pertenencia a una tribu. Nosotros pertenecemos, por ejemplo, a la tribu de Judá, que es de donde procede precisamente nuestro Señor Jesucristo. Al creer en Él, somos adoptados en Él para pertenecer a la tribu de Judá. Y recuerden que Judá significa alabanza, adoración. Además, esta vara, mis hermanos, es el cetro de gobierno. ¿Se acuerdan? En Isaías 11:4 dice, y le voy a dar mi cetro para que él reine con autoridad. También es una rama o una enredadera, ¿verdad? Porque no es nada más una ramita, sino es una enredadera gigantesca. Y entonces recordamos aquí, mis hermanos, que Jesús nos dice en Juan 15, yo soy la vid. Y ustedes han visto una vid, es una enredadera propiamente, es gigantesca, tiene muchísimas ramas y en cada uno de esos sarmientos viene el racimo de uvas, o sea, el fruto. Pero también, fíjense, esta vara simboliza o significa el árbol, o sea, el árbol de la vida. Entonces, fíjense, mis hermanos, cuando dice, enséñales, Yahvé, Elohim ordenó que les enseñara. Lo que estamos enseñando, mis hermanos, no es doctrina, estamos enseñando los atributos de su nombre. Vean todo, absolutamente todo el contenido de conocimiento que implica saber, mis hermanos, qué significa Lamed. En este caso, lamad, que sería la palabra, ¿verdad? Que se refiere a enseñar. Se enseña con vara. Pero recuerden esto, lamad viene de la letra lamed y les dije que la letra lamed es uno de los atributos del nombre de nuestro Señor Jesucristo como una vara de autoridad que enseña, que nos da el pan, donde está contenido todo el pan para el camino, ¿verdad? Y
es el árbol, árbol de vida, es la vid que nos da ese sustento, por eso dice, separados de mí no pueden hacer nada, etcétera. Pero fíjense, además es un proyectil, o sea, la palabra, mis hermanos, sus atributos son un proyectil que es lanzado con un arco. No es nada más una flecha que yo aviento, no, 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 es lanzado con un arco, porque sale con poder, autoridad, con velocidad. Y entonces fíjense, cuando nosotros compartimos un atributo del nombre de nuestro Dios, lo que estamos haciendo es lanzar proyectiles, proyectiles que penetran el cuerpo de otra persona. Por eso la importancia, mis hermanos, esos proyectiles van al corazón, acuérdense, la importancia de predicar el nombre, pero también fíjense en esto, mis hermanos, la importancia que tiene de entender por qué el enemigo no quiere que se predique su nombre. Y entonces encontramos cientos de congregaciones y de lugares donde no se predica el nombre, pero ni por default. Pero sí encontramos doctrina, evangelio de prosperidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué el enemigo no quiere que se conozca el nombre? Estamos entendiendo por qué. Esa enseñanza, mis hermanos, esa enseñanza profunda, es un proyectil que es lanzado con un arco y tiene un propósito, instruir con disciplina. Por eso, cuando se habla de enseñar, es como si fuera aguijonear la carne de alguien. Aguijonear, mis hermanos, es picar con un aguijón. Y aguijonear se utiliza en la ganadería para que cuando van, por ejemplo, el arado, cuando van jalando los bueyes o los burros, que van jalando ¿cómo se llama? Se me fue. La yunta, ¿sí? Que van ahí, los animalitos jalando la yunta, el que les va diciendo que caminen, los aguijonea. O, por ejemplo, las espuelas de un caballo, cuando le clavas las espuelas al caballo en las patas, ¿verdad? Traseras, lo aguijoneas. ¿Para qué, mis hermanos? Para que se mueva. Los atributos lo que hacen es aguijonear nuestra carne para que nosotros nos movamos a predicar y compartir esos atributos, para que su nombre sea conocido y sea proclamado. Y entonces, también fíjense, además de aguijonear, nos acostumbramos a vivir ahora con sus atributos y ya no podemos vivir sin sus atributos, porque Él nos está adiestrando, nos está domando. Estamos comprendiendo lo que hacen, o sea, lo que significa enseñar esos atributos, mis hermanos. Cuando le enseñamos a la gente, entonces hay una activación, hay una activación. Y entonces empezamos a proclamar sus atributos. Es la acción del Espíritu, por eso es vida, acuérdense, cada palabra, cada testigo es vida, es espíritu. Ahora, este aprendizaje, mis hermanos, se va a lograr por una diversidad de estímulos. Esos estímulos es cuando Él está aguijoneando nuestra carne. Me imagino que ya comprendieron y ya visualizaron qué es aguijonear nuestra carne. Las pruebas, mis hermanos, las pruebas son eventos, son sucesos que están aconteciendo en tu vida a través de los cuales Él te está aguijoneando para que te muevas y empieces a proclamar tus atributos. Son lecciones que no vas a olvidar, son lecciones inolvidables. No es una lección simplemente como en la escuela,
¿Cuál es el dicho de los alumnos? Clase pasada, clase olvidada. Aquí no, mi hermano. Clase que te da el Señor, clase que se queda ahí, porque en ese momento Él te está disciplinando y esa disciplina que implica un dolor, ya no se te olvida, no se te olvida. Y entonces eres aguijoneado precisamente para alimentar a otros. Esta disciplina, mis hermanos, esta enseñanza tiene un propósito, ganar información, pero fíjense, ya estamos acá, ganar información con signos o señales. ¿Sabes cuáles son esos signos o señales? Los atributos del nombre. Entonces, vas teniendo en tu repertorio ya no uno, ni dos, ni tres, ni 20, muchos atributos que vas a poder utilizar en circunstancias diversas. ¿Lo vamos comprendiendo? Esos signos, esas señales, esos atributos que Él va poniendo en tu frente son para que tú puedas responder apropiadamente a cada circunstancia específica, no solamente en tu vida, sino en la vida de los que están alrededor de ti y tú puedas enseñar esos atributos. No se trata de solucionar los problemas de la gente, se trata de llevarlos al conocimiento de Dios a través, o el conocimiento de su nombre, a través de esa prueba o de esa circunstancia que está aconteciendo en nuestras vidas o en la vida de aquellos que nos rodean. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario? Ok, continúo. También, mis hermanos, enseñar implica interpretar y enseñar o reenseñar Torá. Acuérdense que la Torá es la ley, pero tenemos que entender algo, mis hermanos. La Torá o la ley, toda la palabra prácticamente, toda la escritura, toda la Biblia, como ya habíamos visto en las otras citas, toda la palabra de Dios, cada letra, toda absolutamente, pensamos que son mandamientos, estatutos, decretos. Y nosotros pensamos humanamente y decimos, pues son reglas de conducta. Bueno, pues ¿qué creen? Que no es así. No son reglas de conducta nada más, mis hermanos. Va mucho más allá. Cada estatuto, cada mandamiento, cada regla, cada decreto, cada sentencia, cada mandato que nos da el Señor, cada palabra que sale de su boca tiene un propósito, orientarnos para poder conocerlo. ¿Se acuerdan de Juan 8:32? Conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Hay un propósito específico, mis hermanos. Cada testigo de la Biblia, cada letra testigo, testifica quién es Él y nos dice quién es Él. Acuérdate, la Yod, por eso te digo, la importancia de la letra Yod es la primera letra de su nombre. Yo soy, yo soy. O, dicho de otra manera, Él es el que es. Eso es lo que significa Yod. Y entonces Él es la puerta, Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad, etcétera. Fíjense, mis hermanos, esa Torah, esa letra, ese espíritu, esa sangre, ese pacto, esa vida que está ahí, ese testigo, te está orientando y te está gritando, mira, este que se llama Jesús Yeshua es, y entonces te da miles de atributos, cientos de atributos, millones de atributos, para que esa verdad te haga libre. Por eso no son reglas obligatorias, no son reglas que si tú cumples,
vas a ser digno de algo, vas a ganarte un premio. No, son reglas, mis hermanos, son instrucciones que detallan quién es Él para que yo pueda conocerlo y conociéndolo, pueda adorarlo, pueda rendirle tributo de labios que confiesan su nombre específicamente con un atributo determinado. ¿Me expliqué hasta aquí? Preguntas. Ok. Ahora, esa enseñanza, mis hermanos, es mi esperanza. Mi esperanza, esa esperanza y esa fe que yo tengo, mis hermanos, ¿sí? Esa esperanza es querer conocerlo, porque en eso consiste la vida eterna. Entonces, yo estoy esperando la herencia. ¿Cuál es la herencia, mis hermanos? Sus atributos. No es el poder o las cosas que Él me va a dar para que yo tenga. No son cosas, son sus atributos. Su herencia es el conocimiento de quién es Él. Y entonces mi esperanza, lo que yo espero es conocerlo. Y entonces ese es un corazón conforme a su voluntad. Ahora lo único que deseo todos los días es conocer algo más de mi Señor, un atributo más de mi Señor, para poder adorarlo y glorificarlo por quién es Él, porque Él es el que es Dios, acuérdense. Y entonces mi fe, mi esperanza es lo que yo espero, ¿sí? Lo que yo quiero llegar a conocerlo. Entonces, eso va forjando, va formando, va estructurando mi fe, mis hermanos. Y mi fe es la acción, mi fe es el hacer, pero es la verdad en acción. Ya no soy yo actuando, es Cristo quien vive en mí. Lo veíamos hace ratito en la última cita, ¿no? De Gálatas 2, 20, 21, que vimos la sesión pasada. Ya no soy yo, es la verdad en acción. Ahora, esa fe, mis hermanos, me mueve a una acción. ¿Cuál es la acción que tengo que hacer? Hacer muchas cosas. No, mis hermanos, fíjate, la acción que tienes que hacer es cállate, póstrate a sus pies, siéntate, quédate quieto a sus pies para ser instruido por todos y cada uno de sus testigos, que son sus atributos. ¿Se acuerdan qué es lo que dice Romanos 10:17? La fe viene por el escuchar, pero escuchar la palabra de Cristo. Entonces, la acción que yo debo de hacer, mis hermanos, ¿se acuerdan que les decía? Tenemos que entender en qué consiste la acción. No es que yo me pare y haga obras. La acción es cállate, quédate quieto, póstrate ante el Señor y escucha. Esa es la acción. ¿Para qué? Para que Él pueda ir moldeando cada día mi corazón, para que Él pueda ir dibujando un atributo más de Él diariamente, a cada momento, en cada circunstancia, para que yo pueda salir y vivir primero para mí y luego para mi esposa, para mis hijos, para mis nietos, para mis amigos, para los hermanos en la fe, para los trabajadores, compañeros en la escuela, vecinos, etcétera. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, mis hermanos? Eso significa enseñar a grandes rasgos. Hay mucho, mucho que decir, mucho que hablar, mucho que enseñar acerca de esto, pero a grandes rasgos, sintetizado, muy, muy, muy sintetizado, es lo que significa enseñar. Vamos a continuar si no hay preguntas. Fíjense,
enseñándoles a guardar todas las cosas, pero cuando dice todas las cosas, es todo aquello cuanto les he mandado. Todo. No es lo que dijo en un capítulo, no es lo que dijo en 3 versículos. Todo. ¿De dónde a dónde? De Génesis 1 a Apocalipsis 22. Todo, todo, absolutamente todo. Y todo lo que está en la palabra, mis hermanos, dice: "Os mandé", es un mandato, porque cada atributo que Él me da es una orden, es un mandamiento que me da. Te doy este atributo, ve y proclámalo. Te doy este atributo, ya me adoraste, ya me dijiste, Señor, tú eres el conocimiento, tú eres el atributo que me hayas revelado, gloria a Dios por eso, ahora ve y enséñalo. Ya te lo enseñé, ahora ve y enséñalo. Estamos comprendiendo. Vamos a esta cita de Deuteronomio 4:1. Ahora pues oye Israel estatutos y decretos que os enseño. Otra vez, la lamad. Fíjense, acuérdense lo que significa la enseñanza. Propósito, fíjense, a fin de observarlos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esos mandamientos? Observarlos. Pero observarlo implica no nada más mirarlo o verlo, no, es con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro hacer, con todas nuestras fuerzas, poner toda nuestra atención para observar ese mandamiento, para entender ese mandamiento. Y hay un propósito, fíjense, para que viváis. Entonces, acuérdate que mi esperanza es tener esa vida eterna para poder seguir conociéndolo, para conocerlo eternamente. Y entonces voy a ser multiplicado y voy a entrar a tomar posesión de la tierra que Él dio a nuestros padres. Pero es herencia. La herencia no es la tierra, mis hermanos. La herencia son los atributos de su nombre. ¿Se están dando cuenta? El lugar donde vamos a adorar y a glorificar eternamente, pues es su tierra, su ciudad santa, su Jerusalén. ¿Alguna pregunta con Deuteronomio 4:1? Ok, vamos a Isaías 53:11. A causa de la aflicción de su alma, verá luz y quedará satisfecho. Esta es una profecía acerca de nuestro Señor Jesús. Y fíjense lo que dice: por su conocimiento, mi siervo el justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Esto es lo que dice Hebreos 10:7 al 9, Salmo 48, dice eso. Él, al conocerlo, al conocer quién es Él, al tener conocimiento de Él, mis hermanos, Él lo que va a hacer es justificarme. ¿Estamos comprendiendo? Por eso el enemigo no quiere que se predique el nombre, mis hermanos. ¿Están entendiendo por qué? Porque cuando predicamos el nombre, Él está justificando a esa persona y me está justificando a mí. Pero para ello tengo que conocerlo. Pero ¿cómo lo vamos a conocer si no nos hablan de Él? Estamos comprendiendo. Ahora vean el Salmo 143:10 eh, para que veamos la idea completa, digamos, de lo que está enseñando el Señor. Fíjense, enséñame otra vez, Lamad o Lamed, acuérdense, a hacer tu voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Tú eres mi Elohim. ¿Cuál es su voluntad? Conocer la verdad, mis hermanos. Conocer quién es Él. Tu buen espíritu me guíe. ¿Cuál es su buen espíritu?
Todas mis palabras que os he hablado son espíritu y son vida. O sea, ¿cuáles palabras? Mis hermanos, los estatutos, los decretos, los mandamientos, todo lo que Él ha dicho, cada palabra, cada letra de la Biblia, o sea, cada atributo, cada testigo. ¿Estamos comprendiendo? Tu buen espíritu, o sea, cada letra de la Biblia, cada testigo me guíe por tierra llana. Acuérdate que te comenté hace ratito, ¿cuál es el objetivo de la Torá? No son reglas para que cumplas, son reglas para que te enseñes a qué, a observar, a conocer. Son reglas, mis hermanos, que nos dicen quién es Él. Son reglas que nos instruyen para que tengamos conocimiento de quién es Él. Estamos comprendiendo. Verso 11. Vivifícame, oh Yahvé, y fíjense, por amor a tu nombre. ¿Cómo me vivifica cada palabra que es espíritu y es vida? Su palabra, cada letra que es espíritu, pues me vivifica, pero no como letra muerta, mis hermanos, sino como espíritu y vida. Pero todo esto, ¿por qué es? Por amor a su nombre. Vean la importancia que tiene el nombre, mis hermanos. Y todavía dice, por tu justicia, saca mi alma de la angustia. Mis hermanos, ¿qué es la angustia? Esto se da repetidamente en la palabra, ¿sí? Prácticamente en todo el Pentateuco. Por ejemplo, la angustia que tenía el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. ¿Y qué es lo que le dice Yahvé a Moisés? He visto la angustia de mi pueblo. Pero, ¿qué significa angustia, mis hermanos? Tenemos que entender. Pensamos que la angustia es, ay, está angustiado. Ok, ¿y qué significa que está angustiado? Ah, pues que está preocupado. Mis hermanos, la angustia tiene su raíz en la palabra angostura. ¿Qué es algo angosto, mis hermanos? ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Balaam va montado en la burra y le dice, no vas a pasar por aquí, pero él no escucha porque va pensando en su dinero, en muchas cosas, y entonces va a pasar por dos paredes, ¿verdad? O que era el ojo de una aguja, muy pegadito, y la burra se recarga contra la pared porque estaba bien angosto, pero ¿por qué? Porque estaba el ángel ahí, con la espada desenvainada, y todavía le pega, ¿no? Para que camine. Bueno, ¿qué es la angustia, mi hermano? La angustia es algo estrecho, pero ¿sabes qué? Es estrecho de conocimiento. La angustia es andas angosto de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Te falta conocimiento. Es Oseas 4:6. Mi pueblo está muerto porque no me conoce. Le falta conocimiento de quién soy yo. Por eso está angustiado. Por eso está preocupado. Por eso está muerto, porque no me conoce. Estamos comprendiendo este Salmo 143:10. Vivifícame por amor a tu nombre. Y fíjense, tu justicia, o sea, lo que tú dices, cada palabra que tú dices, cada mandamiento que tú dices, cada letra que sale de tu boca, testifica quién eres tú. Y entonces me está justificando y me está alineando a tu propósito, a tu voluntad, que es conocerte. Y entonces mi angustia, esa angostura de conocimiento, desaparece. Adelante, Claudia.
Sí, y entonces, digamos que adquiere sentido, digo, no porque no lo tenga, pero bueno, me cae el 20 de cuando dice: "Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas", porque Claro, cuando conocemos al Señor, entonces ya no vemos la prueba como la vemos cuando no, ahora sí que como cuando no la conocemos, ¿no? No claro, podemos, si no sabemos que Él es paz, que Él es justicia, que Él es fidelidad, etcétera, etcétera, pues entonces estamos intranquilos porque no tenemos conocimiento de quién es Él. Cuando le claro. conocemos, entonces aún cuando la oscuridad sea la más profunda o la más tenebrosa, pues sabemos que Él está ahí porque pues Él es el Shaddai y se va a mostrar de la manera que necesite mostrarse para podernos sustentar en la prueba, no sacar de la prueba, ya lo hemos visto, no es Ujú, que nos saque de la prueba, sino que nos enseña quién es y precisamente como veíamos en la lámina anterior, en los testigos anteriores, este, ¿cómo se dice? Ay, perdón, se me fue la palabra, dándonos el soporte, por así decirlo, el báculo, de, la vara, ajá, la el autoridad, báculo, ajá, el bastón de pan, ajá, sí, para poder, pues, permanecer en él, ¿no? Para claro, seguirle conociendo, y entonces ya es una enseñanza inolvidable, porque, ya lo que él nos mostró acerca de él, acerca de sus atributos, entonces ya es más fácil poderlo transmitir, ¿no? No podemos hablar de algo que no conocemos, en este caso no podemos hablar de nuestro Señor, digo, no es lo mismo decir: "Ah, es que Dios es justicia", pero si nunca hemos, conocido al Señor como justicia, es más difícil poder, reflejarlo, porque a final de cuentas eso es lo que hacemos, lo reflejamos a Él, ¿no? claro. Y entonces puedo decir, ahora mis ojos te ven. ¿Qué es lo que Sí, le pasó a amén. Job? Pues Sí, amén. toda la prueba. Pero al final, ¿qué pudo decir? Ahora mis ojos te ven. Yo te había oído de oída, Señor, pero ahora mis ojos te ven. Y el mismo Ahí, Señor le dice, ¿no? claro, Si tienes algo que decir o sabes qué decir, pues órale, adelante, pero si no, cállate, cállate, yo te voy a enseñar. yo te voy a enseñar sabiduría. ¿Se acuerdan? Te voy a enseñar sabiduría. Es un nombre. Esa es la sabiduría, el conocimiento de Él, de quién es Él. Por eso les digo, no pierdan de vista Yod, apréndanse esa letra, Yod, Yeshua, Yahvé, el tetragramatón, Yod, y significa el que es, yo soy. Cada letra nos enseña, yo soy la aflicción, yo soy la prueba, yo soy la tribulación, yo soy el pastor, yo soy torre fuerte, yo soy la adoración. ¿Estamos comprendiendo? Eso es lo que hace nuestro Señor. ¿Algún otro comentario, pregunta, palabra, lo que sea? ¿No? Ok. Vamos a Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios, fíjense, cuando ignoramos lo que es justo para Él, cuando ignoramos el mandato, la justicia de Dios es lo que Él manda, lo que Él ordena. Entonces, ignorando sus mandamientos de dar a conocer su nombre, ese es el mandamiento, fíjense, intentando establecer la suya propia, y ahí tenemos
a todos los pastores y diáconos y apóstoles y gente que se llama por ahí, que ya no hay apóstoles, ¿se acuerdan? Pero hay muchos que dicen que sí, son apóstoles. Bueno, ignorando, fíjense, la justicia de Dios, el mandato de Dios de proclamar, predicar, dar a conocer su nombre, intentan establecer su justicia de cada uno de ellos. Y lo que te quieren enseñar son sus doctrinas. Y fíjate lo que dice, no se sometieron a la justicia de Dios. Pero es que están enseñando palabra, no se sometieron a la justicia de Dios. Verso 4, porque, fíjense el verso 4, porque el fin de la ley es Cristo. El fin, mis hermanos. Les puse entre corchetes. El fin es una palabra en griego, telos, que viene de teleología, ¿se acuerdan? Que ya les había dicho. El fin último, el propósito, la razón de ser, el motivo fundamental, el por qué y el para qué. Fíjense lo que dice verso 4, el fin de la ley, todo el propósito de la ley, todo, absolutamente todo el propósito de cada testigo, mis hermanos, es decir quién es Cristo. ¿Están comprendiendo? Cada letra tiene un propósito específico. No se les olvide, Yod. Pero es que esta palabra empieza con Bet, esta palabra empieza con Dalet, esta palabra empieza con Tab. Son las letras, mis hermanos. Shin, Resh, Gimel. Cada una de esas letras está compuesta, por lo menos, por una Yod. Yo soy. El fin de cada letra de la Biblia, el fin de cada testigo de la Biblia, el fin de cada tributo de la Biblia es decirme quién es Cristo. Él es Dios, Elohim, Yahvé. Pero también cuando dice el fin, es el fin de todos los fines, el fin final de todos los finales. Mis hermanos, te puse aquí entre paréntesis, Aleph, Tab, Aleph, la primera letra, la última, Tab, o sea, el fin. Entonces, ¿cuál es el fin de la ley? Que al final, mis hermanos, ve el Apocalipsis, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, proclamando que Jesús es el glorioso Dios Padre. Donde se van a postrar todos los serafines, todos los arcángeles, todos los ángeles, tronos, dominaciones, potestades, todos, los patriarcas, los apóstoles y una gran multitud que nadie puede contar para decir gloria, honra y honor y cantar el cántico del Cordero diciendo, tú eres Dios, tú eres Elohim. Ese es el fin de la ley. Ese es el propósito final de cada palabra de la Biblia. Enseñarme quién es Cristo. ¿Estamos comprendiendo? Y fíjense cómo termina el verso 4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, y dice, para justicia a todo el que cree, para justicia, o sea, ajusta tu pensamiento, ajusta tu entendimiento, ajusta tu discernimiento, para que tú digas, creo que Él es mi Padre. Creo que Yeshua es Yahvé. Creo que Yeshua es
Elohim encarnado. Justicia a todo el que cree en su nombre. ¿Estamos comprendiendo? Preguntas, comentarios. Vamos a la última cita del día de hoy. Ya se está acabando el tiempo. Vamos a Apocalipsis 19:10. Fíjense, yo caí ante sus pies para adorarlo. Acuérdense que les dije hace ratito, la acción, mi fe, mi acción es caer a sus pies. Estoy movido para caer a sus pies. Propósito, para adorarlo. Y entonces observen, me dijo, no, porque aquí Juan estaba adorando, pero a un ángel. Mis hermanos, ¿por qué les digo esto? A veces queremos rendirle culto al pastor. Ay, es que me está enseñando. Ay, es que me está diciendo. Cuidado, cuidado, cuidado que tú digas eso. Y cuidado si un pastor permite que se lo digas. Cuidado, fíjense. No, soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Quiénes? Fíjense, ¿quiénes son los hermanos? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, mis hermanos. Esa cita no es de los que se congregan en un lugar. Esa cita es de quienes retienen el testimonio de Jesús, mis hermanos. Porque no todos los que se congregan en un lugar son hermanos en Cristo. Son congregantes, incluyendo a los pastores. ¿Se me estoy explicando? Fíjate lo que dice la palabra. Los que retienen el testimonio de Jesús, o sea, los que guardan, observan, cumplen, testificando quién es Jesús. ¿Cómo testificas quién es Jesús, mis hermanos? Pues a través de sus atributos, porque tienes que decir, Él es. Tienes que enseñar eso. ¿Dónde dice todo esto que te estoy diciendo? Aquí, fíjate, adora a Dios. Segunda parte del verso 10. Adora a Dios. ¿Por qué? Fíjate por qué. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, los que retienen el testimonio de Jesús, aquí te está explicando en qué consiste ese testimonio, mis hermanos. Fíjense, el testimonio de Jesús es que yo diga, en cada palabra que yo les diga a ustedes, quién es Jesús. Jesús es el testimonio, Jesús es la palabra, Jesús es Elohim, Jesús es Yahvé. En cada palabra que yo te diga, te tengo que decir eso. El testimonio de Jesús, o sea, todo lo que yo diga acerca de Jesús, es el espíritu. Fíjate, es el espíritu. Mis palabras que son espíritu y son vida. El espíritu da vida, mis hermanos. Cuando yo te enseño quién es Jesús, Él te está dando vida, no yo, porque el que enseña es Él, porque el que bautiza es Él. Ese es el espíritu, fíjate, lo que te vivifica, fíjate, de la profecía. ¿Qué es la profecía, mis hermanos? La profecía es una expresión o una declaración de su voluntad. Y mis hermanos, en Éxodo 3, por ejemplo, hay muchas más, pero por ejemplo en Éxodo 3, pues ahí nos dice el Señor, yo soy. Este es mi nombre para siempre. Con él me vas a recordar de generación en generación. Y Jesús le dice a los fariseos,
Hay 10, específicamente 10 yo soy en el Evangelio de Juan. Pero además hay otros que dicen, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la luz. Pero hay 10 yo soy específicos, ¿verdad? Por ejemplo, en Juan 8:24, si no creen que yo soy, están muertos. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? El testimonio de Jesús, decir quién es Jesús, es lo que vivifica a su pueblo, lo que lo mantiene vivo, porque ese es el espíritu de la profecía. La profecía, mis hermanos, es la expresión que sale de mi boca, pero no es mía, es la expresión de mi Señor, que Él dice, yo soy. Por eso en el Padre Nuestro nos enseña, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que todos te santifican y todos te rinden adoración, que aquí en la tierra hagamos lo mismo. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? El fin de la ley es Cristo, el fin último. El propósito de cada palabra es decir quién es Cristo. ¿Pero por qué? Porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Toda mi predicación, ¿se acuerdan que hace 8 días, o creo que fue el domingo, que les decía también en el sermón, les decía, ¿por qué Charles Spurgeon dijo, pastor, si no tienes predicación de Cristo, si no vas a predicar a Cristo en cada uno de tus sermones, siéntate, vete a tu casa, ya no vuelvas a predicar? Y hermano, si tú estás escuchando a un pastor que no te predica a Cristo, el testimonio, que no te predica el espíritu, el fin de la ley, no te hagas daño, ya no lo escuches. Y muchos dicen, es que ese señor, ¿de dónde sacó ese pensamiento? Aquí está, mis hermanos. Aquí está en la Biblia. Y son 2 testigos, Romanos 10:4, Apocalipsis 19:10. Hay más. Preguntas, mis hermanos. ¿No? Pues vamos a dejarle aquí. Gloria al nombre de nuestro Señor. Avanzamos muy poquito, pero bueno, espero que quede claro lo que estamos viendo y que el Señor, mis hermanos, nos redarguya, ¿verdad? Para que hagamos lo que tenemos que hacer. Ir a sus pies para escuchar. Podamos decirle, ahora mis ojos te ven ahí en medio de la prueba, en medio de la tribulación, y salgamos, después de haber tributado loor, alabanza y gloria a su nombre por ese atributo que nos mostró, salgamos al mundo a predicar que Él es el espíritu de la profecía, el testimonio de quién es Él. Eso es lo que predicamos. Por eso es la doctrina de su nombre, es el evangelio de su nombre. Estamos comprendiendo por qué les digo, mis hermanos, no hay otro evangelio más que el evangelio del nombre. No hay otra doctrina más que la doctrina del nombre. Estamos entendiendo por qué. ¿Quién levantó su manita? ¿No? Ok. Bueno, pues toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús Yeshua. Bendiciones, mis hermanos. Bendito Dios, Señor. Mil gracias. Gloria a Dios. Buenas noches. Bendiciones, Dani. Besitos, Dani. Bye. Igualmente.